antes de seguir con esto. Pero me voy al MATLAB y está. Y voy a generar un archivo aquí para no estar tecleando tantas cosas que se nos fueron ayer, ¿no? Entonces, limpio mis variables, cualquier cosa. El valor era 3. 4, 3. Y lo guardo de una vez. No lo voy a guardar ahí, lo voy a guardar acá. Aquí lo voy a guardar. Vamos a poner aquí clase. Ah, ya existe el clase. Clase de hoy. No existe. Luego, en lugar de las raíces, pero lo voy a meter a una figura aparte para que no interfiera con con la respuesta temporal. Por el momento así lo voy a poner porque, bueno, quiero la respuesta, quiero clase de hoy. Lo que quiero es recordar el valor de la ganancia que teníamos para punto 5 para usarla. Amortiguamiento de punto 5. Ahí estamos a 4.36 más o menos. Sobre 4.36. Igual a 4.36. Entonces, tenemos G sin compensar. Y tenemos la G compensada. Bueno, esta es la G sin compensar y luego lazo abierto. Lazo abierto y luego G sin compensar igual a feedback y el lazo abierto 1. Verlas. Entonces aquí digo 2 step sin compensar. ¿Sí? Y luego la G compensada. G lazo abierto compensada. Acá por el numerador. Cierro el lazo. G compensada. Lazo abierto compensada. Y aquí pongo el otro, ¿no? Step G compensada. Vamos a ver si nos da. Tenga por ahí alguna falla.
Columna 22, ¿qué fue el problema? Digo, línea 11. Esta letra M. Y coma y la letra M. Es que aquí es el hold. No tengo abierta ninguna gráfica. No. Ahí está. Esto es lo que teníamos ayer. Aquí ya no, aquí tengo el lugar de las raíces. No lo quise perder. Y aquí están las dos gráficas. Entonces, fíjense lo que les quería mostrar ya para cerrar este ejemplo. Este es la respuesta sin compensar y esta es la respuesta compensada. Sin embargo, lo que cuando uno resuelve el sistema ante un escalón, la magnitud del escalón es la referencia. Por lo tanto, si yo estoy ahorita usando la función step, que es una respuesta ante un escalón unitario, yo esperaría que mi señal de respuesta llegue al 1. Y sin embargo, vean en dónde andamos. Cuando el sistema no está compensado y se resuelve al escalón unitario, la respuesta llega a 0.5. Quiere decir que tengo 50% de error en estado estable, lo cual es mucho, muchísimo. ¿Sí? Y cuando lo compenso de tener y aquí lo podemos ver, por eso no quise perder ¿sí? Aquí lo podemos ver. Si tenemos buscamos la ganancia unitaria para conocer el punto en el que actualmente estamos y tenemos un amortiguamiento de 0.81 aquí en la azul. Y luego en esta anaranjada roja la relación de amortiguamiento es de 0.5. Pero aún así andamos sobre, bueno, podemos verlo, ¿no? En el valor en estado estable andamos en 0.81. O sea que tenemos como un 19 y cacho por ciento de error todavía en estado estable. Si uno quiere que el sistema llegue al 1, porque pues al final de cuentas es mi referencia, yo estoy simulando, resolviendo ante un escalón unitario y por lo tanto ese 1 es mi referencia. Veo que todavía tengo aquí demasiado error en estado estable. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le moverían al compensador ahora para que tratar de llevar esto lo más cercano al 1? Siguiendo este mismo procedimiento de compensación por factor de ganancia, ¿qué harían para que la respuesta tendiera al 1, que es el set point? Porque sin compensar tenemos un error del 50% en estado estable. Imagínense que tienen este proceso y que les está sirviendo para fabricar papel de baño, papel tissue, y sale con un 50% de error ese papel. Pues en vez de salir con esa suavidad, andan saliendo papeles bond o cartulinas, ¿no? Imagínense con este error, ¿no? Pues ¿quién les va a comprar un rollo de ese papel, ¿no? Tipo, Decime, tipo cartulina. ¿Decime? No, pues al menos los viéramos, ¿no? Porque ni siquiera eso los vemos. Bueno, fíjense que yo he llegado temprano a la escuela en algunas ocasiones y sí los ponen,
Sí, sí he visto que luego lo ponen, pero también he visto que llega mucha gente y empieza a enrollarlo en sus manos, ¿no? Pa, llevárselo. Entonces, entre que ponen uno y entre que llega la gente y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en sus manos para llevarse un buen bonche. Y también trabajadores, he visto que secretarias que luego llegan y también se llevan su bonche, pues no dura más que 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces cuando ya llegamos nosotros en la tarde, pues nada más vemos el puro cartoncito, ¿no? Pero pues ojalá y fueran de esos los que hubieran, ¿no? Porque luego ni de esos hay. El chiste es que vean, 50% de error, en vez de salir el charmín, estarían saliendo cartoncillos, ¿no? Y cuando lo compren y lo usen, dicen, ¡ah! Me estafaron. Gritan de que los estafaron, ¿no? Y entonces lo compensan, dicen, híjole, pues es que si le meto aquí el PID, que el PID me quite todo este error en estado estable, es demasiado trabajo para dejárselo a un PID. Porque aunque pudiera hacerlo, habría que ver a costa de cuánta acción de control requeriría el controlador. Y acuérdense que físicamente la salida está limitada, o a 5 volts, o de 0, o de 4 a 20 miliamperes. Entonces tampoco tengo una salida eh, infinita como para poder corregir estas cosas, ¿no? 50% de error. Y aunque tuviera la posibilidad de que mi equipo lo permitiera, acuérdense todavía que la salida del controlador va a entrar a los actuadores para accionar la variable manipulada. Y esa variable manipulada todavía tiene también un límite nominal de operación. Tampoco le pueden meter tanto. Imagínense ustedes un motor de corriente directa, que es el caso más simple y más que tenemos en mente. Pero esto mismo que voy a comentar lo pueden poner en cualquier otro proceso con su correspondiente variable, que están controlando la velocidad del motor de corriente directa y lo están controlando por la corriente del campo. Entonces su velocidad anda aquí en 0.5 cuando debería de ser 1. Dicen, bueno, pues le meto un PID para quitar todo este error en estado estable y que me lo lleve a 1. Sí, nada más que para eso, a lo mejor ustedes requieren inyectar una corriente de campo sumamente grande que podría dañar al campo, exceder su capacidad nominal de operación y dañan al campo. Y entonces, en vez de corregir la velocidad, terminan por quemar el motor. En el caso de que su PID tuviera la posibilidad de generar toda esa acción de control, toda esa señal de salida, y que sus actuadores tuvieran la capacidad de poder manipular toda esa salida, a menos que su campo de su motor también tuviera la capacidad de manejar corrientes infinitas, lo cual físicamente no es posible. Están limitados por su fabricación, por sus materiales, etcétera, etcétera. Entonces, dejarle esto al PID es imposible. ¿Qué hacen? Compensan, pero todavía no llegan. ¿Qué harían para tratar de llegar al 1 con la compensación por asignación por ganancia? ¿Cómo le harían para tratar de llegar al 1? ¿Qué harían ahora? Modificar el punto del plano, ¿no, profe? Que se está ocupando para la ganancia. En este caso manejaríamos la atenuación, ¿no? ¿Cuánto le darían? ¿Qué Es que harían? no me acuerdo qué punto es. Aquí tenemos
Aquí tenemos una relación de amortiguamiento de 0.8. Aquí tenemos una relación de amortiguamiento de 0.5. ¿Qué haría? Profe, ¿no es al revés? ¿No? Esta es la sin compensar. Y esta es la compensada. Con K igual a Sí, según yo es al revés, profe. 4.36. No, fíjate, vamos a cancelar aquí cosas. ¿Está de acuerdo que esta es la de lazo abierto? Esta es la función de transferencia de lazo abierto, GLA. Con GLA cerré el lazo y es GSC, sin compensar. G sin compensar. Y entonces su respuesta al escalón es esta, sin compensar. Voy a comentariar esta para que no me la ponga. Y voy a cerrar las gráficas. Y lo vuelvo a ejecutar. Mira, es esta, la que no está compensada. Esta es la que no está compensada y que tiene una relación de amortiguamiento de 0.8, porque si nos vamos a su lugar al lugar de las raíces, tengo que encontrar la ganancia unitaria que corresponde al sistema no compensado. Voy a borrar eso. Entonces busco aquí en gain, aquí, donde me dé 1, donde tenga el valor de 1. 57, 60, 70, 80, 90, 91. Ahí está. ¿Cuánto es el amortiguamiento? 0.816. Entonces, esta gráfica es sin compensar con una relación de amortiguamiento de 0.86. Ahora lo cierro. Si ahora la comentaré, le pongo el comentario, la comentaré. ¿Está bien dicho? Comentaré, por decir comentar. Y habilito esta, que es la compensada. Fíjate, aquí ya la estoy compensando, aquí ya estoy agregando la ganancia. Vamos a poner el apuntador. Aquí ya estoy involucrando la ganancia de 4.36 en el numerador. Entonces esta es la función del lazo abierto compensada. Aquí cierro el lazo. Oiga, pero fue una duda. Y aquí la estoy sacando, sí. La función feedback, ¿cómo la ocupa? O es que estamos realizando la práctica 2 y tenemos duda de cómo emplearla en nuestro programa. Pues así como está, tú generas el numerador, el denominador, pero él te pide que dentro de feedback venga con este formato, con el que te da la función transfer function. Por eso genero el transfer function. Mira, le voy a quitar el comentario. Era la variable con la función de transferencia, ¿no? ¿Perdón? Genera una variable para Ajá. asignarle la función de transferencia. Pues no es variable, es un, ¿cómo llamarlo? Como un objeto, ¿no? Es como un Bueno, sí, objeto. si le asigno un nombre a la función de transferencia. Mira, me genera estos objetos, ¿no? ¿Y el 1 es el signo de la retroalimentación? Me genera esto. Esto es lo que te pide en este formato. No, el 1, sí, el 1 es la retroalimentación. Es positiva, ¿no? Si fuera negativa, pondrá -1. No, aquí es negativa. Si fuera positiva, le pones... Ah, ok. Ah, es que vi un ejemplo y vi que decía negativo y lo ponía Sí. negativo. Y si era positivo, es Fíjate, positivo. help. Si tienen duda, usan la ayuda en línea con help, espacio y el nombre de la función. Regresa un objeto, ya ves cómo es un objeto, para retroalimentación negativa, de interconectar dos sistemas.
El primero, es el de la trayectoria directa y el segundo es el de la retroalimentación. Y esto lo que dice, si quieres más información, dice, ve a la página. Entonces le puchamos aquí. O sea, que da la función de transferencia de lazo cerrado. Feedback te da la función de transferencia de lazo cerrado, sí, efectivamente. Y en SIS 1 tienes que poner la función de transferencia de lazo abierto. De lazo abierto, ¿no? No de lazo abierto, en la trayectoria directa. Incluso si está acá, ¿no? También se pone acá, porque si está en la trayectoria directa acá, se le agrega acá, ¿no? Si tú tienes esto. Toque, espérenme. Si tú tienes esto. Entonces, este SIS 1 corresponde a esta. Y este SIS 2 corresponde a esto. Si HDS es unitario porque es retroalimentación unitaria, pues entonces sería numerador igual a 1, denominador igual a 1, pues esto es 1. Entonces por eso le pongo el 1. Pero si aquí tienes una función de transferencia diferente de 1, pues entonces la pones aquí. O si fuera una ganancia, pues la pones aquí. Ajá. Sí, ya lo entendí. Me va a regresar la función de transferencia de lazo cerrado. De lazo cerrado, exactamente. Aquí en SIS te regresa la del lazo cerrado. Entonces, como el lugar geométrico de las raíces son los polos de lazo cerrado, yo tengo que analizar mis respuestas a lazo cerrado, no a lazo abierto, porque además el sistema va a estar operando o está operando en lazo cerrado, no en lazo abierto. Por eso, cierro el lazo aquí sin compensar, cierro el lazo acá ya compensado. Y aquí ya resuelvo ante el escalón unitario sin compensar y compensado. La parte de hold on es para que mantenga la gráfica. La gráfica y luego todo lo haga en una sola y gráfica, pueda ¿no? poner las dos en una sola. En una sola, ¿no? Y lo acaba con un hold off, ¿no? Así, cuando ya quieres liberar esa gráfica, le das el hold off. Por Nada ejemplo, más que si vuelves a generar otra, pues ya lo anterior ya te lo borra y te pone la nueva. Imaginemos que yo le quiero dar distintos valores acá, no sé, de 0 a, no sé, un límite que se quiera, no sé, 5 o 7. Puedo meter eso en un for y que me grafique 7 veces, bueno, 5 veces los valores de K. Sí. Sí, nada más que te lo va a hacer muy lento el proceso. ¿Cómo quedará la sintaxis más o menos? O sea, ¿quieres que te haga la práctica 2? Sí. No, pero algo así. Tengo la idea, es digamos la idea de cómo meter el hot knob y las gráficas dentro del for. Pero sí. No, bueno, es que lo pones fuera. O sea, tú vas a graficar algo y entonces le dices hold on y aquí ya pones tu for. Pero como ya le pusiste fuera de aquí el hold on, pues ya aquí te va a estar sobreponiendo en un mismo sistema de ejes todas las gráficas. Ya lo entendí. Ok. Y ya que Y salgas yo del pensaba for, ponerlo dentro. le das el hold off. Sí, nada más una vez. Ya lo entendí. Nada más una vez. Sí, ya me quedó claro, pues muchas gracias. Sí, aquí si yo quisiera meter una tercera gráfica, como lo voy a hacer ahorita, ya no le vuelvo a poner el hold on, porque ya está aquí. Oye, sí, profesor, pero como dice mi compañero, si nada más queremos graficar y podemos hacerlo en un ciclo. Sí, pero te va a consumir mucho tiempo, porque cada ciclo va a estar graficando. Lo ideal es que aquí, como es algo rápido, pues no hay problema, pero ya cuando estás calculando para diferentes valores de ganancia, pues lo ideal es irlo metiendo a una matriz o a unos vectores y al final graficar eso. Y es más rápido.
De todos modos se va a tardar por el proceso iterativo, pero de por sí el programa si me hablan, por ejemplo, de la práctica 2, de por sí el proceso iterativo va a ser tardado. Y todavía dentro de ese for o while iterativo, le meten que les vaya haciendo el trazo con el plot, se les va a hacer todavía el doble de lento y va a tardar mucho en darles los resultados. Porque calcula, gráfica, calcula, gráfica, calcula, gráfica. Y si ustedes nada más calculan y van guardando, calculan y van guardando, al final ya nada más obtienen ese vector con los datos calculados y es lo que grafican. Entonces, aun cuando se va a tardar, pero es más rápido. Entonces, lo que nos importa es el último valor que le vamos a dar acá, o tenemos que graficarlo con cada valor que va a ir adquiriendo. Con cada valor de K. Si tú le das nada más el último valor de K, tu gráfica nada más va a ser un punto. Y ni lo vas a ver. Por eso aquí el graficado tienen que modificar en el plot por algún otro carácter, no sé, algún asterisco, una letra O, algo chiquito, ¿no? Unos signos más, para que lo puedan ver, porque si no lo modifican el indicador con el que forma la línea, él va a poner puros puntos y luego ni los ven. No se ven los puntos. Necesitan estar muy cerca uno de otro para que haga la sensación de una línea recta. Pero si están separados, luego ni ven el resultado y dicen, no me está haciendo nada. No, sí te lo está haciendo, pero como es un punto muy pequeño, no se ve. Entonces tienen que modificar el plot para que el tick, o no sé cómo le llaman en el graficado, sea un carácter distinto al punto y pueda verse de mejor forma el resultado. Pero si tú nada más graficas el último, pues te pone un punto nada más y no ves nada. Entonces tú dices, no me lo está haciendo. Sí, te está graficando un punto, pero ni siquiera ese punto se alcanza a ver. Okay. Es casi un pixel ahí perdido dentro de la pantalla blanca que es la gráfica. Profesor, una última duda, ya que hablamos de la práctica. ¿Hay alguna función en especial para poder sumar las partes reales de los polos? Sí. Tú puedes decirle, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un vector de polos, ¿sí? Entonces un vector A. En A1 está el 3 más 4i, por ejemplo. En A2 está, por ejemplo, menos 6, menos 9i, por ejemplo. Y un tercero. Los podría haber puesto en un formato de vector, pero bueno, lo quise hacer así, ¿no? Igual a, ¿qué te gusta? 2.5 menos 6i. De tal manera que si tú le das A, pues ahí está el vector, ¿no? Entonces tú le dices, se lo asignas a una variable, la suma de las partes reales de A. Si tú la sumas, te tiene que dar 0.5. 3 menos 6 menos 3 más 2.5 menos 0.5. ¿Eso es lo que decías? Sí, de hecho es eso. Entonces, Sí, eso de puede hecho hacer, sí. Y las partes imaginarias igual, ¿no? Y igual a la suma de las partes imaginarias de A. Y ahí está. 4 menos 9, 5 negativo. Menos 6, menos 11. Ahí está. Ok. Sí, porque teníamos la duda queríamos ver los del centroide, pero ve que utiliza eso, Ah, no, utiliza las pero a ver, sumas. a ver.
En el programa de la práctica 2 no van a programar las reglas de Evans, ¿eh? No van No, a pero programar las reglas de para Evans. comprobarlo decimos. Ah, bueno, sí, porque si me hablas del centroide, pues es porque están programando las reglas. Entonces no es programando las reglas. Que sí se puede, pero no es esta práctica, ¿no? Sí, o sea, tenemos que hacer lo que hace el R locus, pero sin usar el R locus, ¿no? Ajá, nada más a partir de la definición del lugar de las raíces. Sin meter o sin desarrollar las reglas de Evans. Porque inclusive las reglas de Evans, pues nada más les va a dar ciertos puntos, ciertas líneas, ya lo vimos, que son las asíntotas, etcétera, pero no les va a trazar las ramas. Y lo que quiero es que se vean las ramas, porque al final, pues eso es el lugar de las raíces. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, regresando a esto, pues, ¿qué harían usando la compensación por factor de ganancia o por ganancia para tratar de llevar la respuesta al set point, que es el 1, puesto que estoy resolviendo ante el escalón unitario? ¿Qué harían? Acuérdense, estamos viendo el tema de la compensación por ganancia. Entonces, usando la compensación por ganancia, ¿qué harían? Fíjense lo que se tiene ahí. Y se los apunté. Ah, mira, ahora salió de otro color, ahora no salió azul. Tendríamos que buscar una línea de amortiguamiento que cumpla con ese, ¿Cumpla con qué? que cumpla con el criterio que queremos de que llegue a 1. ¿Y cómo haces eso? Pues teniendo que Z es igual a delta sobre WN, sí es delta, ¿no, profe? ¿Z es igual a qué? ¿Delta? ¿O qué símbolo era ese? ¿Un triángulo invertido? Esto es sigma. Ah, sigma, perdón. Sigma Sobre minúscula. WN, ¿cuándo ese, no? ¿Más qué? No, sería Z es igual a sigma sobre WN, ocupando esa fórmula. Ajá. Y también tenemos que, Ah, Z, ok. Ajá. la relación de amortiguamiento que es Z por el coseno del ángulo. En ese caso, como no lo conocemos, pues sacamos solamente la relación de amortiguamiento, ¿no? Sacando el coseno inverso. Bueno, coseno a la más 1. Entonces, ¿de cuánto le darías? Unos de 1. No. Fíjense, aquí tenemos una relación de amortiguamiento de 0.8. Aquí tenemos una relación de amortiguamiento de 0.5. Si yo le doy un amortiguamiento de 1, me va a salir esto por acá. Acuérdense, entre más amortiguamiento le metan, más va a detener la respuesta en su evolución, en su desarrollo, ¿no? Es como un carro. Si ustedes lo tienen con amortiguadores muy duros, pues el manejo es muy, muy rígido, ¿no? Muy, muy cómodo. Conforme van perdiendo amortiguamiento, van perdiendo su efecto de amortiguar, pues se están volviendo muy flojos. Y entonces, ante cualquier bache, pues todos brincan, ¿no? El brincadero adentro. Y si tiene mucho amortiguamiento, pues nada más el sentón, ¿no? ¡Ah! Porque impide que el carro se mueva, ¿no? Y cuando le falta amortiguamiento, pues el carro empieza. Aquí es lo mismo. Si la respuesta tiene mucho amortiguamiento, va a tender a frenar esa respuesta. Por eso aquí la va frenando,
y al paso del tiempo lo más que le permitió todo este amortiguamiento de 0.8 fue llegar a este set point, a este valor final, perdón, porque el set point está acá. Entonces, cuando le quitan amortiguamiento, liberan, de alguna forma, por decirlo así, liberan el comportamiento dinámico. Y imagínense los de americano, ¿no? Que se ponen a empujar el trineo. Y aquí está la espuma. Entre más peso tenga aquí, más se opone a que sea desplazado. Si lo llevamos a esto, entre más amortiguamiento hay aquí, más fricción hay aquí, pues más se opone a que sea desplazado. Es esta situación. Si aquí hay menor fricción, es decir, menor efecto de amortiguamiento, pues entonces el empuje es más rápido. Y entonces como si estuvieran acá, en esta de acá. Entonces, si ustedes quieren llegar al 1, ¿qué tienen que hacer? Bajar el amortiguamiento. Disminuir el amortiguamiento. ¿A cuánto les gustaría? Punto 3. Punto 3. Vamos a ver entonces el lugar de las raíces para ver qué ganancia corresponde a punto 3. Aquí tenemos el lugar de las raíces. Profesor, ¿y eso siempre va a ser como a prueba y error? No, ahorita lo estamos viendo así, pero más adelante vamos a ver que hay una forma de poder más o menos tener una forma de determinarlo. Punto 3 de amortiguamiento. No sé si lo ven ahí, pero andamos en punto 65, punto 50, punto 4. Tengo que bajarlo más. Ahí ando en punto 38, punto 36, y no me va a alcanzar, tengo que bajarlo todavía más. Aquí yo les hubiera dicho, háganlo en su papel milimétrico para una de punto 3, una relación de punto 3. Nada más que bueno, ahí les va a faltar hoja, ¿no? A ver, aquí anda a 2.75, 2.29, 2.308. Ganancia igual con 13. Ahí está, ¿no? La ganancia 13. 13 para un amortiguamiento de 0.308. Es lo más que me pude acercar. Entonces, 13. Vamos a cerrar esto. Y vamos a borrar esto. Entonces, fíjense. Ahora quiero una ganancia 13. Ganancia nueva para no confundirlo con la otra, igual con 13. Entonces, G de lazo abierto compensado nuevo transfer function la nueva por el numerador denominador. Y cierro el lazo. G de lazo cerrado compensada nueva. Y back GLA compensada nueva, coma 1. Ahí está. Y entonces acá, step GLCCN. ¿Sí? En lugar de las raíces. Y acá está la respuesta. Entonces vean,
La azul, sin compensar, 0.8 de amortiguamiento. La roja, compensada con 0.5 de amortiguamiento. La amarilla esta, compensada con 0.3 de amortiguamiento. Y aquí está el 1. Efectivamente, logramos acercarnos, pero todavía no llegamos al 1. ¿Sí? Andamos en 0.92. Pero a cambio de eso, ¿qué observan? Que el sobretiro se me fue a más del 20%. Un 30% diría yo, ¿no? 20, 30, 25, 30%. Entonces, aquí tienen que ver ustedes estas situaciones, que entre mayor sea la ganancia que le vayan dando, van a ir tendiendo al set point, pero a la vez va a ir generando sobretiros más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque le están quitando amortiguamiento. Ya no hay quien frene esta respuesta. Cada vez hay menos oposición por parte del sistema a frenar esta respuesta. Aquí, como había mucho amortiguamiento, la frena en demasía. Aquí la frena un poco más, pero aquí ya la está frenando mucho menos. En el tiempo de estabilización o de respuesta, pues yo no le veo gran inconveniente, prácticamente están igual todas. Y sin embargo, el problema es que sigo estando lejos del 1. Si habláramos de un proceso, por ejemplo, de llenado, que no ocupan PIDs, simplemente ocupan sensores, ven cuando llega a un cierto nivel y se detiene el chorro, ¿no? Pero vamos a suponer que tuvieran un sistema de llenado en lazo cerrado basado en un PID. Pues este error en estado estable significa que en vez de que su Coca-Cola saliera con 600 mililitros, pues iba a salir tal vez con 500, con 450, 500 más bien, ¿no? Y entonces ustedes luego, cuando la fueran a comprar, iban a ver que venía muy baja y no la compran. Y todo eso pues es pérdida, ¿no? Inclusive ni la dejan salir de la empresa, ¿no? Pasa por control de calidad y rechaza todo ese producto. Entonces, ¿cómo lograr llegar aquí al 1? Bueno, pues aquí la respuesta es que ustedes tienen que conocer su proceso para saber si este sobretiro, en un momento dado que se llegara a presentar, lo iba a soportar su proceso. Si sí, y si todavía tiene más capacidad de soportarlo, pues entonces sería tratar de subirlo un poco más con el compensador. Pero si no, entonces no es lo mismo que el PID elimine todo este error a que elimine nada más este error. ¿Sí? Acuérdense que los controladores no están hechos para trabajar bajo falla, bajo una contingencia. Aquí, aunque no es falla, porque el sistema no estaría en un evento de alarma. Bueno, tal vez si es algún sensor de velocidad, de baja velocidad, a lo mejor sí lo prende, ¿no? Que esté en alarma, porque en vez de andar en el 100%, anda en el 50%. O de presión, ¿no? Una alarma de baja presión, si fuera la variable presión, a lo mejor sí lo dispara, ¿no? Entonces, los controladores no están hechos para trabajar bajo esa circunstancia, bajo esa situación. Están hechos para trabajar en contingencias, en eventos, pero alrededor de un punto de operación, en una región lineal. Lo hablaba en el otro grupo hace rato, ¿sí? Entonces, para poder quitar este error en estado estable que me está teniendo todavía, se lo tendría que encargar
a la acción integral de mi controlador PID. Pero sabemos que si le dejo toda la chamba a la acción integral de quitar todo este error que falta o que tiene, el sobretiro se me va a ir más arriba todavía. Más de lo que ya lo tengo aquí. Entonces, ¿qué hacen? Acuérdense, estamos compensando con una ganancia. Esta acá trabaja igual que una acción proporcional de un PID. Y la acción proporcional, recuerden ustedes, que me va, entre mayor sea el valor de K, más me va a acercar a mi set point, pero nunca va a llegar al set point. Siempre va a haber un error en estado estable. Este pequeño error en estado estable que va a haber una vez que nosotros ya dimos un valor grande de ganancia acá, este chiquito es el que va a eliminar la acción integral. No este grandote, no este, no este. Entonces, con esta K del amplificador, que hace las veces de compensador, he compensado el sistema para llevarlo muy cercano al set point. Entonces, con un controlador PID, yo le pondría mayor ganancia proporcional, inclusive quizá desde aquí también, un valor muy grande para subir esta señal lo más que se pueda a la referencia. El subir esta ganancia más la ganancia acá que ya tiene del compensador, evidentemente esto lo va a subir. Independientemente de que todavía no entre la acción integral. Y cuando entre la acción integral, entre más trate de corregir, más va a aventar para arriba el sobretiro. Por eso se hace para errores pequeños, alrededor de un punto de operación. ¿Cuál es mi punto de operación? Mi referencia, mi set point. ¿Sí? Entonces, tengo que meter después la acción integral para corregir lo que le falta en llegar al set point y que ya llegue a la referencia. Y para corregir este transitorio, tengo que meter la acción derivativa. Entonces aquí necesitaría yo el PID completo, ¿sí? Si nada más le dejo el PI, pues aquí me va a quedar todo este transitorio feo. Si es que el proceso no lo soporta, pues no va a ser posible tenerlo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre compensar y controlar. Hay quienes dicen, y lo demuestran y todo, que el PID puede funcionar como compensador. Pero vean, si meten un PID como compensador para este caso, pues hay que ver primero si trae los suficientes parámetros que me permitan llevarlo de aquí hasta acá. Vamos a suponer que sí. ¿Cuánto de salida de acción de control va a requerirse? Y si ya estoy usando el PID como compensador, ¿cómo le conecto el otro PID para que me termine de corregir la señal? Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso se usa una cosa que es el compensador para modificar la respuesta y otra cosa que se llama controlador para mantener la respuesta dentro de ciertos parámetros transitorios y de estado estable. ¿Sí? Entonces, ahí vean el efecto del compensador. Y después lo que haría el controlador. Generalmente van a trabajar juntos. Cuando se requiera compensar,
generalmente va a haber el controlador. Uno no sustituye al otro. Ni el compensador sustituye al controlador, ni viceversa. Si se requiere compensar, hay que usar un compensador. Si nada más se requiere controlar, pues hay que usar un controlador. Por ejemplo, vamos a suponer que... Vamos a suponer que la respuesta del sistema sin compensar fue esta. Pues aquí yo ya nada más usaría un controlador para llevar esta señal acá arriba y corregir el transitorio. Aquí yo ya no necesito un compensador, pero si estoy acá abajo, dejarle toda esta chamba al controlador, al PID, es demasiado. Entonces sí necesitaría compensar primero y luego ya meter el controlador para corregir esto último y lo que se pueda del transitorio. Entonces vean el efecto de la compensación. ¿Alguna pregunta, dudas? Entonces, lo que comentaban hace rato, y siempre va a ser así el cascareo, a prueba y error que le llamamos nosotros en ingeniería, ¿no? Para decirlo de una manera muy, muy sofisticada, en vez de decir, nada más le estás cascareando, ¿no? Bueno, pues hay que conocer todo lo que vieron en control 1, hay que recordarlo, ¿no? La relación, la correlación de los dominios y las ecuaciones de las características de la respuesta. Entonces vamos a recordarlos. Esto es de control 1. Esto ya lo tienen ustedes en sus notas. Simplemente lo estamos retomando aquí para recordarlo, ¿no? Entonces estamos viendo la relación entre la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el dominio va a quedar determinado por la señal de disturbio o la forma en cómo está operando el sistema. Entonces, aquí menciona esta parte que cuando se analiza en el dominio de la frecuencia, o que es más conveniente analizar un sistema en el dominio de la frecuencia para cuando se requiera mediciones de sensibilidad al ruido. Pues es evidente, ¿no? El ruido, la forma del ruido, como se le conoce, no es un escalón, no es una parábola. El ruido, pues es una señal aleatoria, que en un momento dado, si se pudiera modular, pues tendría o tiene unas componentes de frecuencia. Entonces, esto no es un escalón, esto no es una rampa, pues es evidente que tiene que tener alguna componente en frecuencia y por lo tanto, pues hay que usar el dominio de la frecuencia para analizarlo, ¿sí? Entonces, es conveniente conocer esta correlación cuando estamos en un dominio y queremos saber cómo se comporta en el otro dominio. Y esta serie de puntos que les presento, que ven en control 1, pues es de importancia conocerlo para que en el momento de la compensación digan, a ver, si se está moviendo este parámetro, cómo está reaccionando en la frecuencia, cómo estaría trabajando en el tiempo, etcétera. Entonces, son varios puntos. Para valores de relación de amortiguamiento menores a esto, que en realidad recuerdan ustedes de control 1, el punto 7071 es el recíproco de la raíz de 2. Un amortiguamiento mayor a esto ya hace lo que acabamos de ver ahorita en nuestro ejemplo, casi tener una respuesta sobreamortiguada, ¿sí?
Entonces, para valores menores de relación de amortiguamiento a 1 sobre raíz de 2, en la frecuencia, la magnitud de la función en la frecuencia es máxima y sucede en la frecuencia de resonancia. Y la frecuencia de resonancia está dada por esta ecuación. Entonces, por ejemplo, fíjense, si ustedes tienen la relación de amortiguamiento y tienen la frecuencia de resonancia, pueden calcular la frecuencia natural. Y entonces saber qué está pasando en ambos dominios cuando la frecuencia de resonancia tiene cierto comportamiento. Y luego el máximo pico está dado por esto. Pero este máximo pico también es en la frecuencia. Acuérdense el diagrama de Bode, que tienen la gráfica de magnitud y la gráfica de frecuencia. Y entonces tienen algo así generalmente, ¿no? Bueno, pues este es el máximo pico. Y aunque están en la frecuencia, si lo quieren correlacionar con el tiempo, pues está directamente relacionado con la relación de amortiguamiento. Por lo tanto, si el sobrepico o el sobretiro o el sobreimpulso, como se los hayan enseñado, son equivalentes en el tiempo, ¿qué es esto? Esto depende, ya lo acabamos de ver ahorita, de la relación de amortiguamiento. Punto 8, punto 5, punto 3, cada vez hay más sobretiro. Entonces, ¿de quién dependió o de quién está dependiendo de la relación de amortiguamiento? Y en la frecuencia, el máximo pico en el diagrama de magnitud de Bode también depende de la relación de amortiguamiento. Entonces, si ahorita vimos en nuestro ejemplo que conforme disminuíamos la relación de amortiguamiento, subía el sobretiro, estaríamos esperando que si ese sistema estuviera operando en la frecuencia, el máximo pico iba a estar aumentando también. ¿Sí? Y luego, un parámetro importantísimo, el margen de fase, es un parámetro en la frecuencia también. Y vean cómo el margen de fase depende exclusivamente de la relación de amortiguamiento. Aquí, antes que se me olvide, de tarea para ustedes, despejen de esta ecuación la relación de amortiguamiento. De tal manera que si les dicen compense en el lugar geométrico de las raíces un sistema que tiene un margen de fase de tantos grados, ustedes van a decir, ah, caray, me piden que compense en el lugar de las raíces, pero me están dando un parámetro en la frecuencia. ¿Cómo le hago? Ah, pues te vas a tu ecuación y despejas de aquí la relación de amortiguamiento. Y generalmente te van a dar al menos 2 parámetros y que te digan, compense en el lugar de las raíces para un margen de fase de 30 grados y una frecuencia de resonancia de tantos radianes. Ah, bueno, pues entonces del margen de fase yo despejo la relación de amortiguamiento y ya tengo la relación de amortiguamiento. Y de la frecuencia de resonancia despejo la frecuencia natural. Y con la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento, yo ya puedo irme a mi plano complejo y ubicar un punto sobre el plano complejo, que vendría siendo el punto que satisface estas especificaciones. Y eso es lo que vamos a hacer en el proceso de compensación. Decían ahorita, ¿y siempre va a ser al tanteo? No. Tú tienes que tener unas especificaciones que debe de cumplir, en nuestro caso, porque lo estamos viendo en el lugar de las raíces, que tiene que cumplir la respuesta temporal y en función a estos parámetros sobre tiro, tiempo de establecimiento, etcétera, nosotros vamos a determinar la posición del polo
que me va a satisfacer estas necesidades. Y si este polo se ubica sobre una rama, pues entonces lo voy a poder compensar con la pura ganancia acá. Si no, entonces necesitamos una red de compensación que vamos a ver más adelante. Por eso, estas ecuaciones y el conocimiento de la correlación entre los dos dominios es necesaria para tener una mejor idea y más herramientas al momento de compensar. Aquí, en esta ecuación, como dice ahí, el margen de fase se usa en grados geométricos, ¿sí? Si lo usan en radianes, no van a obtener el valor correcto. Les comentaba de que es importante el margen de fase, porque normalmente usamos nosotros en nuestro vocabulario, en nuestro léxico, y es bien común que dicen, es que el sistema es más estable. Hice esto para que el sistema sea más estable. Expresarse así es subjetivo, porque ¿qué tanto es más? Lo que para alguien más puede ser poco, para otro más puede ser más de lo que a este le considere el más. Pero para una tercera persona, más a lo mejor es algo muy, muy, muy grande. Entonces, usar más estable, menos estable, pues no es conveniente hacerlo, ¿no? Y sobre todo en ustedes como ingenieros. Y esto es bien común, por ejemplo, en los exámenes de titulación. Estamos poniendo este controlador para hacer al sistema más estable, ¿sí? O para que el sistema sea más estable. En vez de usar estos adjetivos de más, menos, pues tenemos que usar algún parámetro que cuantifique ese más o que cuantifique ese menos, y uno de ellos es el margen de fase. ¿Sí? Acuérdense que estamos en el margen de fase a los 180 grados para determinar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de los 180, y por lo tanto, si ustedes me dan un valor cuantificado de margen de fase, el que conoce de esto, como ustedes que deben de ser como ingenieros en control, ya saben qué tan cerca o qué tan lejos están de la inestabilidad. Y entonces, ¿qué tanto podrían tener ¿cómo decirlo?, de espacios para que el sistema pueda trabajar sin inestabilizarse, mantenerse estable. Entonces, en vez de usar más estable, menos estable, estos adjetivos, pues hay que usar esto, ¿no? Y ahora fíjense, el margen de fase, les repito, está directamente relacionado con la relación de amortiguamiento. Depende exclusivamente de la relación de amortiguamiento. Entonces, la relación de amortiguamiento, si lo vemos en el tiempo, pues es un parámetro para determinar el margen de fase, es decir, la cantidad del espacio que todavía tengo yo para moverme antes de que el sistema se inestabilice. Y entonces yo ya podría darme una idea de eso, si realmente es más estable o menos estable, ¿sí? Si realmente el controlador que pusieron, hablando de ese ejemplo que siempre se oye en los exámenes de oposición, si realmente mejoró el margen de fase, para entonces decir que efectivamente ese controlador mejoró la estabilidad. Pero si no me dan un parámetro cuantificado y nada más me dicen más o menos o poco, pues no me dice gran cosa eso, ¿no? Y en ingeniería, pues hay que justificar todo. Entonces, si dicen, este controlador aumentó el margen de fase, entonces sí, mejoró la estabilidad. Pero si ustedes analizan el margen de fase y la disminuye, pues entonces no pueden aseverar que su propuesta
hizo más estable al sistema porque lo está degradando el margen de fase. O si lo ven en el tiempo, pues lo pueden ver con la frecuencia, pero con la relación de amortiguamiento. Luego otro punto, el ancho de banda, en términos de parámetros temporales. Los parámetros temporales base, acuérdense que les dije que va a ser estos dos, la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento. Estos dos parámetros son la esencia para la compensación en el tiempo. Entonces, si yo estoy compensando en el tiempo, debo de conocer la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento. Entonces, estoy en condiciones de poder conocer el ancho de banda si el sistema en un momento dado llega a trabajar en la frecuencia. Con estos parámetros de frecuencia natural y relación de amortiguamiento, cómo anda el ancho de banda. Acuérdense que el ancho de banda es el rango de frecuencias en el que el sistema opera de la mejor forma. ¿Sí? De la forma, es que no quiero decir óptima porque me quería otra cosa, que es de la forma correcta, ¿no? De la forma aceptable, para no meterme en más cosas, ¿no? El siguiente punto dice, para un valor dado de relación de amortiguamiento, entre mayor sea la frecuencia de resonancia, mayor será la frecuencia natural. Acuérdense también que la frecuencia de resonancia es la frecuencia, si trazamos el diagrama de Bode, específicamente el de la magnitud. Este dijimos que es el máximo pico. Bueno, pues la frecuencia en la cual sucede el máximo pico es la frecuencia de resonancia. Lo que en el tiempo viene siendo el tiempo pico. Acá es la frecuencia de resonancia. Y lo que en la frecuencia viene siendo el máximo pico, en el tiempo es el sobreimpulso o el sobretiro, que yo los pongo con las mismas letras, ¿no? MP y MP. Entonces dicen, si yo voy a aumentar en mi compensación en el tiempo la frecuencia natural, si esto llega a trabajar en la frecuencia, estaré aumentando la frecuencia de resonancia, es decir, la frecuencia a la cual sucede el máximo pico. Y si ustedes dicen, estoy en la frecuencia y en un determinado rango de frecuencias son perjudiciales para mi proceso, pues yo no puedo permitir que en este rango de frecuencias suceda la frecuencia de resonancia, porque ahí voy a tener la magnitud más grande. ¿Sí? Entonces, no es nada más, ahí están las ecuaciones, ¿no? Ahí están los formulazos. Ah, pues es bien fácil, sustituyo valores y ya los obtuve. Sino que desde mi punto de vista, y siempre se los he dicho, considero más relevante entender estas correlaciones. Porque al final de cuentas, pues el formulazo ahí está. Y si se van a la bibliografía, pues ahí lo van a encontrar. Y si se van al rincón del vago, pues ahí lo van a encontrar. Y si se van a internet, ahí lo van a encontrar. Entonces, actualmente, hacerse de esta ecuación ya no es ningún problema, porque ya la encuentran hasta en los cornflakes, ¿no? Pero el chiste es entender esto, cómo está correlacionado, cómo me puede ayudar, cómo le puedo sacar beneficio a esa información. Ahorita el problema ya no es hacernos de información. Con internet tenemos kilos y kilos y kilos. Antes sí, porque había que andar de biblioteca en biblioteca. En algunos hay, en algunos libros lo había, en otros libros no. Conseguíamos unos libros, unos lo traían, otros no. Entonces ahí invertíamos mucho tiempo en andar físicamente de biblioteca en biblioteca, revisando, aquí no lo trae, deja busco otro, aquí tampoco, deja busco otro, y hasta que lo encontrábamos. Ahora no, ahora en el internet, un buscador, y les aparece kilos y kilos de información. El problema es entender esa información y saber discernir con esa información. Ahora el problema ya no es hacerse de la información. Por eso, el venir a plantearles aquí
simplemente las ecuaciones, yo no le veo caso, porque simplemente las consiguen muy fácilmente. El extra que yo considero aquí es explicar y hacerles ver la utilidad de esto y el cómo analizar las cosas en función a esto, porque luego aplicarla, pues tampoco tiene chiste, ¿no? Sustituyes valores y obtienes el valor, ok, y ya, y luego no tiene chiste, ¿no? Entonces, el siguiente es, puesto que el tiempo de subida varía inversamente con el valor de la frecuencia natural, entonces más rápida será la respuesta temporal. Por ejemplo, si ustedes dicen, quiero acelerar la respuesta de mi sistema al compensarlo, ¿qué tengo que hacer con la posición de los polos? Si mi condición es tener una relación de amortiguamiento constante, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues variar la frecuencia natural, ¿sí? Y sé que el tiempo de subida varía de forma inversa con este valor. Entonces, elijo una frecuencia natural que me acelere la respuesta del sistema, el tiempo de subida, ¿no? Me interesa llegar rápido al sobretiro para que no tarde mucho tiempo como en el otro que vimos, ¿no? Así. Quiero que sea rápido el tiempo de subida para que en teoría rápido se extingue el transitorio y llegue rápido a un tiempo de respuesta. Bueno, pues ahí está la clave, ¿no? El siguiente punto dice, el máximo pico y el sobretiro dependen de la relación de amortiguamiento, o razón de amortiguamiento, como también se le conoce. Y es lo que acabo de decir hace rato, ¿no? Aquí está. El máximo pico en la frecuencia depende de la relación de amortiguamiento. Y sabemos que la relación de amortiguamiento está directamente relacionada con el sobretiro, como lo vamos a recordar más al rato o más adelante, que también lo vieron en control 1. El siguiente punto dice, para tener un transitorio aceptable, por eso les hablaba de la respuesta aceptable o la mejor respuesta de operación, el máximo pico debe ser mayor a 1 y menor a 1.4, lo cual corresponde a una relación de amortiguamiento entre 0.4 y 0.7071. ¿Sí? Ese me daría el transitorio aceptable. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, teníamos una relación de amortiguamiento de 0.5. Está en este rango. La relación inicial era de 0.8, está fuera de este rango. Y luego la bajamos a 0.3, está fuera de este rango. Pero aquí habla del transitorio, no del estado estable. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, para mantener un transitorio aceptable, en vez de habernos ido al 0.3, nos hubiéramos tener que haber ido al 0.4 y ver con el PID cómo sintonizarlo para que hiciera la chamba que restaba. Ya no en el transitorio, sino en el estado estable. Porque no pierdan de vista eso. El que ustedes estén corrigiendo el estado estable no quiere decir que se tienen que olvidar del estado transitorio. Y si ustedes, el interés es modificar el estado transitorio, no deben de olvidarse del estado estable, porque al mover uno, van a afectar el otro y viceversa. Entonces no pueden decir, es que mi interés es el sobretiro y entonces me olvido del estado estable. Y a lo mejor corrigen el sobretiro, pero a costa de un error en estado estable inaceptable. Entonces no pueden perder de vista esas dos partes de la respuesta temporal. Ajá. Y entonces, como esto es el transitorio aceptable, recordarán ustedes que el ancho de banda está por abajo de los 3 decibeles, en la región de los 3 decibeles.
Entonces, por eso el ancho de banda es la región de en frecuencia en la que tengo la respuesta más aceptable. En este caso, si lo vemos en el tiempo, el transitorio aceptable. ¿Sí? El siguiente punto nos dice que para una relación de amortiguamiento mayor de 0.4, el máximo pico, acuérdense, el máximo pico es en la frecuencia, y el sobretiro, que es en el tiempo, están estrechamente relacionados. Es decir, para relaciones de amortiguamiento mayores a 0.4, que si aquí aumento el máximo pico, el sobretiro también aumentará. Si disminuye, también disminuirá, siempre y cuando ande en una relación de amortiguamiento mayor a 0.4. Pero si la relación de amortiguamiento es menor a 0.4, entre menor sea la relación de amortiguamiento, el máximo pico, que es en la frecuencia, crece, pero en mayor proporción que el sobretiro. ¿Sí? Entonces van a estar estrechamente relacionados para relaciones de amortiguamiento mayores a 0.4, pero menores a ese valor no va a haber una relación directa. ¿Sí? Entonces deben de tener presente también eso, que si están por abajo de 0.4, por ejemplo el 0.3 que se propuso en nuestro ejemplo, y subió un 25% el sobretiro, en el caso del máximo pico, iba a crecer más allá de ese valor. ¿Sí? Por si queríamos saber cómo se comporta en la frecuencia. Un ancho de banda grande corresponde a un tiempo de subida corto. Si ustedes están acortando el tiempo de subida, de subida de la respuesta, están ampliando el ancho de banda en la frecuencia. El margen de fase o el pico de resonancia son indicativos de la estabilidad relativa. ¿Sí? El ancho de banda está relacionado con el tiempo de subida, que es lo que decíamos acá atrás. La frecuencia de resonancia se relaciona con el tiempo de establecimiento. O sea que si el tiempo de establecimiento lo acortan, la frecuencia de resonancia o el pico máximo sucede a una menor frecuencia. Y todo esto, hasta este punto 14, es con relación a la respuesta transitoria. Pero como la respuesta temporal también tiene una componente de estado estable, entonces el punto 15, las constantes de error, es un indicativo del error en estado estable. Entonces, me pueden decir cuánto hay de error en estado estable o me pueden dar la constante de error. Y al conocer la constante de error, yo estoy en posibilidades de saber el error en estado estable. Digamos que cuando me dicen el error en estado estable es tanto, me lo están dando de manera explícita. Pero si me dicen cuánto vale la constante de error, me están dando de manera implícita el error en estado estable. Y esta P, B y A, recordarán de control 1, no es otra cosa más que constante de error de posición asociada al escalón, constante de error de velocidad asociada a la rampa, y constante de error de aceleración asociada a la parábola. Es decir, si a mí me dicen una constante de error de velocidad, implícitamente me están diciendo que el sistema está operando ante una rampa. Y si me dicen la constante de error de aceleración, implícitamente me están diciendo que el sistema está operando ante una parábola. Y si me dicen la constante de error de posición, implícitamente me están diciendo que el sistema está operando ante un escalón. Entonces, con mencionar el tipo de constante de error, ya me están dando también el tipo de excitación que está teniendo el sistema o el tipo de función a la cual está asemejándose el comportamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, con estas, yo ya puedo tener una mayor idea de cómo se comportan los sistemas para el momento de compensar. ¿Sí? Faltan 5 minutos y no quiero continuar con esto, sino comentarles, porque mañana no tenemos clase, que el viernes es su examen y que un punto importante es el que pasa en lista.
Ustedes se van a meter al Moodle, ahí va a haber un enlace que dice primer examen parcial, y dentro de él pues viene una serie de indicaciones referentes al envío y todo eso, cómo enviarlo, etcétera, y dice ahí de la lista. Entonces van a venir los ejercicios y trae un botoncito, ¿sí? Trae un botón que dice terminar intento. Terminar intento. Y 3 puntitos. Trae un botón o un enlace, un link, algo así. Si ustedes le dan ahí, cierran el examen y lo envían, ¿sí? Entonces, para pasar lista, tienen que pucharle aquí. Pero cuando ustedes le aprietan aquí, ya no van a poder volver a entrar al examen. Entonces, este botón o este enlace lo tienen que activar hasta cuando ya no quieran volver a entrar al examen porque ya lo terminaron o porque ya, ya vieron lo que tenían que ver, etcétera, etcétera, según sea el caso. Porque nada más tienen un intento para enviar el examen. Cuando le dan aquí, me envían el examen a mí. Para mí, esa es la asistencia. Y si no le dan aquí, no me aparece como enviado, yo no voy a considerar sus respuestas, aunque me envíen las respuestas. Porque acuérdense que estoy usando una nube externa, igual que en las prácticas y que en la tarea, va a ser el mismo medio para entregar. Se pueden subir directamente al módulo, antes lo hacía, pero como les dije una vez, el semestre pasado llegó un momento en que casi me saturaba la capacidad que tengo contratada en el hosting, y entonces no quiero volver a correr ese riesgo, por eso les pongo ese link externo, para que suban ahí a una nube externa. Antes, pues subían sus tareas, contestaban aquí, subían sus archivos con las respuestas y le daban terminar y ya, ¿no? Ahora se pueden confiar y decir, pues como lo voy a mandar por fuera, pues ¿para qué le doy aquí terminar intento? A menos que haya alguna pregunta que se tenga que responder aquí en la caja de texto que se les pone, ¿no? Pues ahí sí tienen que responderla. En realidad los archivos que me van a mandar prácticamente son los de ejercicios analíticos, ¿sí? Los problemas que le llaman ustedes, ¿no? Ahí vienen las indicaciones. Pero lo importante es que, aunque todos los puntos, todos los ejemplos, todos los ejercicios, perdón, fueran para contestar a mano, en hojas externas, que fueran problemas, hay que darle terminar intento, porque es su forma de pasar lista. Entonces, es como si en presencial alguien no entra a hacer el examen, pero a mí me aparece el examen dentro de todos los exámenes que entregaron. Pues evidentemente digo, ¿qué huele? ¿Cómo está aquí el examen A si el alumno A no entró al examen? Bueno, pues aquí es lo mismo. Si no pasan lista, pero me llega su examen, pues ¿cómo es eso, no? Entonces, esas respuestas no las voy a considerar, ni las voy a calificar, y automáticamente tienen NP. Entonces, pero repito, el pase de lista, que sería terminar el intento y con eso me envían su examen, lo tienen que dar ya cuando no quieran volver a entrar al examen. El examen va a estar disponible de las 4 a las 9 de la noche, de las 16 a las 21 horas. Entonces ahí tienen todo este espacio de tiempo para entrar las veces que quieran aquí, mientras no le den terminar intento, y para resolverlo en el momento que consideren y que me lo envíen. ¿Sí? No se tengan alguna duda, preguntas. Profe, ¿le puedo comentar algo al final de la clase? Ajá. Solo una duda. ¿Este tema de compensación igualmente va a venir?
Sí, hasta aquí, hasta compensación por ganancia, sí. Ah, ok. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, entonces... Profe, bueno, en ande- pocas palabras, el examen va a estar abierto, ¿no? Pero nos va a anexar otro link para que subamos todos los datos de las hojas de nuestro examen, de los Sí, resultados. sí, al igual que está con las prácticas, que trae ahí el botoncito, que los manda al link, al espacio de subir archivos, es igual, es el mismo procedimiento. Abren el examen, ahí va a venir el botoncito del enlace y ya los va a mandar al lugar donde tienen que subir. Entonces le seguimos pues el lunes porque van a tener su examen el viernes. Nos vemos. A la preferencias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.